Hola, espero se encuentren muy bien. Vamos a ver la función trigonométrica seno. ¿Cómo calcular la función trigonométrica seno? Seno se calcula mediante la fórmula cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa? En la cajita de descripción les dejo el link del video para poder identificar los lados en los triángulos rectángulos. Para encontrar todas las medidas de un triángulo rectángulo, es necesario conocer las medidas de un ángulo agudo o un lado y las medidas de dos de sus lados. Vamos a realizar el primer ejemplo, que es obtener el seno del ángulo A y B. Tenemos el triángulo rectángulo. Este es el ángulo A, B y C. Vamos a identificar o vamos a basarnos en el ángulo A. Una vez que nos basemos en el ángulo A, vamos a sacar las medidas del ángulo A. Tenemos el cateto adyacente, que mide 12 centímetros, el cateto opuesto, que mide 5 centímetros, y la hipotenusa, que mide 13 centímetros. Con estas medidas, calculemos entonces el seno de A. Recordemos que la fórmula es cateto opuesto entre hipotenusa. Y si nos basamos en el ángulo A, bueno, el cateto opuesto sería 5 y la hipotenusa sería 13. Al realizar esta división, obtendríamos punto 3846. Este número lo tendríamos que buscar en la tabla de las funciones trigonométricas en la columna de seno, lo que nos daría un valor de 22.61 grados. Ahora calculemos el seno del ángulo B. Entonces ahora nos vamos a basar en el ángulo B. Recordemos entonces que la fórmula de seno es cateto opuesto, que es 12, entre hipotenusa, que es 13. Al realizar esta división, obtendríamos punto 9230. Al buscar este valor en la tabla de las funciones trigonométricas en la columna de seno, nos daría a 67.36 grados. Si sumamos estos 2 grados, tenemos que nos da un total de 89.97, es decir, muy cercano a 90 grados. Y si sumamos este valor con el ángulo recto del triángulo, nos tendría que dar un valor muy aproximado a 180 grados, porque recordemos que la suma de los ángulos interiores de los triángulos deben de sumar 180 grados. Ahora realicemos este segundo ejemplo. Obtener la medida de los ángulos A y B. Tenemos este triángulo rectángulo con su ángulo recto, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, la hipotenusa que mide 15.02 centímetros, este cateto que mide 9.04 centímetros y el otro cateto 12 centímetros. Fijémonos o basémonos en el ángulo A. Una vez que nos basemos en este ángulo, vamos a calcular el seno de este, dividiendo cateto opuesto sobre
hipotenusa. En este caso, cateto opuesto sería 9.04 entre hipotenusa que es 15.02. Al realizar esta división, obtendríamos 0.6018 y al buscar este valor en la tabla de las funciones trigonométricas, encontraríamos que nos da a 37 grados, es decir, que el ángulo A mide 37 grados. Ahora calculemos el ángulo B y nos vamos a basar en este. El cateto opuesto entonces sería 12 entre la hipotenusa que sería 15.02. Al realizar esta división nos daría un valor de 0.7989 que lo buscaríamos en la tabla de las funciones trigonométricas y nos daría un valor de 53 grados. Al sumar ambos grados obtendríamos 90 grados, que al sumarlo con el ángulo recto de este triángulo rectángulo nos daría exactamente 180 grados, que es la suma de los ángulos interiores de los triángulos. Eso es todo por hoy. Espero les haya servido. Denle like por favor si les gustó. Nos vemos para la próxima. Bye.